de arte del país y se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este museo conserva más de 13.000 obras desde el siglo III a.C. hasta la actualidad. Su objetivo es conservar y exhibir el arte para así todos puedan tener un acceso al conocimiento cultural. El Museo Nacional de Bellas Artes fue inaugurado en diciembre de 1896 en el edificio de las tiendas Bon Marché de la calle Florida, hoy Galerías Pacífico. Desde su origen se planteó como un espacio destinado a albergar arte internacional de todos los periodos históricos y a promover y consolidar un arte argentino por entonces incipiente. Hacia 1910, en época del centenario de la Revolución de Mayo, el museo ya contaba en su colección con piezas de los maestros como Francisco de Goya, Joaquín Sorolla y Bastida, Edgar Degas y Pierre-Auguste Renoir. En 1911 se inauguró la segunda sede de Bellas Artes, el Pabellón Argentino, una estructura monumental que el país había utilizado en la Exposición Universal de París de 1889 y que fue instalada en la Plaza San Martín. Allí se exhibieron nuevas adquisiciones que ampliaron la colección, como La ninfa sorprendida de Edouard Manet y Orillas del Sena de Claude Monet. La institución fue trasladada en 1933 a su sede actual, la antigua Casa de Bombas de Recoleta, remodelada por el arquitecto Alejandro Bustillo, y durante esos años se incorporaron destacadas piezas, entre ellas Mujer del Mar, de Paul Gauguin, Le Moulin de la Galette. Las últimas décadas del siglo XX acogieron a grandes referentes del arte moderno internacional. Así se sumaron obras de Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Vassili Kandinsky y Henry Moore. La historia de la producción local también se narra en las salas del museo, que exhibe un vasto panorama del arte argentino con obras de sus mayores representantes como Cándido López, Prilidiano Pueyrredón, Emilio Petoruti, Sul Solar, Raquel Forner, Grete Stern, Antonio Berni, Alicia Penalba y León Ferrari. Además, posee un importante conjunto de arte latinoamericano que reúne obras de Pedro Figari, Joaquín Torres García, Tarsila do Amaral, Diego Rivera y Jesús Rafael Soto, entre otras. Creación del Museo Nacional de Bellas Artes, firmado por el presidente José Evaristo Uriburu y por el ministro de Instrucción Antonio Bermejo. El decreto de creación del Museo Nacional de Bellas Artes, con fecha del 16 de junio de 1895, justificaba la apertura de la institución sobre tres ejes. En primer lugar, la necesidad de dotar a las obras que tan generosamente habían sido donadas por los coleccionistas de un lugar apropiado para su conservación y cuidado, objetivo que se encontraba estrechamente ligado con el segundo sentido otorgado al museo, el pedagógico. El tercer término figuraba el apremio por proporcionar al naciente arte nacional de la institución oficial a la que tiene derecho. Su primer director fue Eduardo Giaffino, artista crítico y primer historiador del arte argentino. Promotor de las instituciones artísticas en nuestro país, Giaffino fue en 1876 uno de los fundadores de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. Años más tarde, en 1893, junto con Severo Rodríguez Etchart, Eduardo Sivori, Ernesto de la Cárcova, Augusto Valerini, Graciano Mendilagarzu, Ángel de la Valle, entre otros, creó el Ateneo, entidad organizadora de las primeras exposiciones de arte argentino y desde donde se impulsó la creación del Museo Nacional de Bellas Artes. Giaffino proyectaba un museo metropolitano cuya colección permitiera una lectura de la historia del arte siguiendo el ejemplo de los museos europeos y norteamericanos contemporáneos. Las primeras donaciones que recibió el museo fueron las colecciones de Adriano Rossi y José Prudencio de Guerrico, al mismo tiempo que el propio Facchino no dudó en pedir colaboraciones a sus amigos y coleccionistas para incrementar el patrimonio del museo con un conjunto total de 163 obras. El 2 de enero de 1897 se produjo el primer catálogo, editado en el momento de su fundación, que consistía con las 163 piezas que integraban la colección provenientes de distintos organismos oficiales y de donantes particulares. Las obras de escuela española, francesa, italiana, flamenca y argentina estaban distribuidas en 5 salas sin seguir un orden y criterio establecido.
En 1909, el Museo Nacional de Bellas Artes dejó su sede en Bon Marché y se trasladó a la Plaza San Martín. La colección ocupó el edificio del Pabellón Argentino, construido en hierro y cristal, que habían albergado la participación de nuestro país en la Exposición Universal de París en 1889. El director optó en este caso por distribuir las obras en orden cronológico y por donaciones de coleccionistas. Dos importantes conjuntos de obras se habían incorporado al museo recientemente: el legado Parmenio de Piñeiro en 1907 y la donación de Álgeno Raverano en 1910. Ambos incluyeron actores franceses, españoles e italianos. Posteriormente, el traslado del museo se da de forma definitiva al edificio de la antigua Casa de Bombas de Recoleta, refundancializado por el arquitecto Alejandro Bustillo. Fue inaugurado en 1933. La arquitectura despojada y las paredes claras de las salas contribuyeron a generar ámbitos propicios para la contemplación de las obras dispuestas didácticamente. Para la organización del guión curatorial de la colección, permanentemente siguió un criterio por entradas y por orden cronológico, respetando los espacios simétricos entre una y otra obra y colgándolas a la altura de la visual. Planificó en el régimen de rotación de obras cada 3 o 6 meses, para que aquellas que no se pudieran exhibir por razones de espacio, aunque las más importantes permanecían inamovibles de edad superativa. En 1936 se presentaron varias exposiciones temporarias. Una de ellas se dedicó especialmente al área nacional, un siglo de arte en Argentina, con obras de artistas argentinos y extranjeros activos en nuestro país desde principios del siglo XIX. El Museo Nacional de Bellas Artes es un organismo público desconcentrado dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. Alberga un patrimonio sumamente diverso que incluye más de 13.000 piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados, textiles y objetos. Su colección está integrada por un arte precolombino, colonial, argentino e internacional, en un rango temporal que va desde el siglo III a.C. a la actualidad. Su gravitación reside también en un número de visitantes de todas las edades, de diferentes estratos sociales, procedentes del país y del exterior. En cuanto a los cargos gerenciales, en la actualidad tenemos al director Andrés Duprat, la coordinadora artística Mariana Marchesi y el coordinador operativo de gestión Mariano de Andrea. Gracias al Museo de Bellas Artes podemos conocer el inicio de nuestra historia, desde apenas el siglo III a.C. a la actualidad. Así podés conocer y enriquecerte un poco más de cómo fue tu historia y cómo se vivía desde mucho antes de que vos nacieras. No pierdas la oportunidad de visitarlo.